días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Radioterapia Directo a la Conciencia de este viernes. Gracias a Dios por los viernes. Hoy es 15 de noviembre del 2024 y a la mitad del mes te saludo con muchísimo gusto. Un abrazo muy virtual, muy cordial, muy caluroso y invitarte para que nos acompañes en esta hora en la que estaremos platicando acerca de temas que nos ayuden, que nos ayudan, que nos brindan una percepción distinta, una perspectiva distinta de las cosas. Así que, qué bueno que estás bien, qué bueno que has amanecido bien. Si has amanecido enojado o enojada, bueno, este programa es para ti porque vamos a ver precisamente ¿cuáles son los motivos? Bueno, no podemos decir cuáles son los motivos y las razones por qué las personas tienen enojo o enfado o coraje o ira, que es otra cosa mucho más profunda, mucho más intensa. Pero hoy te quiero platicar sobre la gente que dice siempre estoy enojado, siempre estoy enojada. Tal vez es el momento de saber por qué. ¿Por qué siempre estamos no me incluyo porque no estoy siempre enojado, todo el tiempo enojado? Tal vez, como todos, ¿no? Tendremos momentos de enojo, de enfado, de tedio, de tristeza, de rencor, de muchas cosas que de repente se convierten en algo así como el enojo de cada quien, que puede ser también por celos, por dudas, por desconfianza. Por eso te digo, las razones o los motivos que pueda tener una persona para sentirse enojado, pues son muchísimos, porque en primer lugar debemos decir que ni es normal ni es sano. O sea, no es algo que tú digas, uy, pues siempre está enojado, pues así es él o así es ella. Ya lo conoces, ya la conoces, y entonces el estar enfadados o enojados todo el tiempo, pues no es lo correcto, digámoslo así. Y entonces vamos a ver qué hay detrás de este sentimiento, qué puede haber que no te hayas dado cuenta o que no nos hayamos dado cuenta del todo. Pero siempre es muy bueno que analicemos el porqué de las cosas. Bueno, todo depende de lo curioso que sea uno, ¿no? Pero de un tiempo para acá, no recuerdo, tal vez en mi adolescencia, no estoy seguro, pero me daba por tratar de entender por qué suceden las cosas, por qué tenemos esta respuesta y no otra, por qué la mayoría de la gente se conforma con una idea, con una creencia y no se quiere salir de allí, porque pues dicen que más bueno lo malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, de alguna forma, detrás de todo este enfado, detrás de todo este coraje, pues hay algún grado de frustración. O sea, no la gente se enoja nada más porque sí, puede tener motivos. Tal vez la gente se irrita porque se sienten incapaces de controlar alguna situación,
o incluso se sienten incapaces de controlar a alguna persona. Y pues surgen las desconfianzas, los malos entendidos, los celos, las dudas, ¿no? Y eso produce, como vamos a verlo, que por cierto no es la única razón por la cual podemos estar enojados. También hay otro que quiero platicarte que según la ciencia, bueno, tú puedes decir, no, pues no estoy enojado, bueno, pues ya se me pasó, ya se me va a pasar, pero la ciencia dice otra cosa y vamos a descubrirlo. Bueno, no descubrirlo porque ya se descubrió, pero sí vamos a repasarlo. Yo creo que como también es que todos, absolutamente todas las personas, de vez en cuando pues tenemos enfados, tenemos enojos o ratos de mal humor, o en días de luna llena, depende de cómo le digas, pero muchas veces esas pequeñas explosiones de carácter que a todos nos llegan. Yo creo que no sería el tema que digamos, oye, no, de ninguna manera te puedes enojar, no es bueno, no es sano, no es normal. Ok, yo sé que no es sano, no es normal, pero pueden a veces los arranques de o las explosiones de carácter, de firmeza, de asertividad bien firme, que puede ser muy saludable cuando se origina por una causa razonable. La gente que protesta, la gente que no se conforma, la gente que tiene que decir lo que no está bien, bueno, pues yo no puedo decir que están enojados gratuitamente porque pues tienen alguna razón muy poderosa y eso es bueno. O sea, lo que nos dicen los expertos es que enojarse de vez en cuando puede ser saludable si lo que origina ese enojo pues es una causa razonable. Pero, ¿qué pasa cuando siempre 24/7 estás enojado, los enfados no cesan, cuando permanecemos casi todo el tiempo con el ceño fruncido, con la cara de malos amigos, los ojos entreabiertos y muchas veces buscando pelea, buscando conflicto, buscando distanciarnos de los demás? Ahora, imagínate que pudiéramos dividir, y esto parece simpático, que pudiéramos dividir los gruñones y los normales, los que se enojan muy de vez en cuando o los que nunca se enojan, porque también hay personas que saben cómo comportarse, cómo manejarse, qué actitud tomar ante los retos y parece como que nunca se enojan, ¿no? Y entonces yo creo que hay algo más allí que hay que investigar, que hay que analizar, porque posiblemente detrás de todos estos enfados frecuentes o el permanente enojo por parte de la gente, pues es una frustración y no pasajera, no es algo que al día siguiente ya estás bien, sino que permanentemente una de las actitudes más constantes en una persona puede ser el enojo. ¿Pero por qué? O sea, ¿hay algo detrás de esto? ¿Puede esconderse una depresión encubierta o puede esconderse una frustración no bien manejada? Fíjate que en ocasiones el mal humor no es asunto de un rato. Es obvio que la gente se enoja por cualquier razón, pero que cuando se extiende por semanas, por meses o por años, o cuando se convierte en su manera de ser de esa persona corajuda, entonces a veces lo inusual no es que tengamos esos incendios repentinos en nuestro carácter, dicen los expertos, sino lo normal es la serenidad y para conseguirlo, bueno, pues es un proceso, de la misma manera en que no nos damos cuenta de que llegar al enojo es todo un proceso. Tuvimos que haber pasado por ciertos momentos, ciertos pasajes, ciertos lugares comunes en donde la gente termina frustrada y muchas veces ante la frustración pues nos enojamos. Pero lo correcto, lo que se espera de nosotros los humanos es la serenidad.
la paciencia. Y muchas veces el enfado se va convirtiendo en nuestra manera normal de ser ante las cosas de la vida, y entonces podemos fácilmente identificar a personas que siempre están enojadas, perdóname, a personas que nunca están de acuerdo con nada, a personas que nada les parece correcto, a personas que siempre van a encontrar aquella parte negativa de las situaciones, y entonces todo les molesta, literalmente todo les molesta. Son bien contreras, y uno puede suponer que es un rasgo heredado, lo cual es muy incierto, porque los rasgos de carácter pues no se heredan genéticamente desde el punto de vista de la neurociencia, sino que se copian, son mimetismos que se adquieren con el hecho de convivir con personas corajudas, y entonces la gente se vuelve irritable y se sale de quicio muy seguido, que es la nota predominante en una persona corajuda. ¿Por qué nos enojamos? Bueno, ya te lo pondré aquí sobre la mesa. Nos deja un comentario María Elena Reyes. Buenos días, señor Marín. Bueno, pues muy buenos días, María Elena. Vamos a ir a una brevísima pausa, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos iniciando el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso, y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que a veces nos enojamos contra alguien, contra una persona. A veces nos enojamos contra una situación, contra algo que no nos gusta en lo general, y pues simplemente se siente todo el tiempo y se experimenta como intolerancia, fastidio, hastío, nostalgia, pena, el delirio de que sufrimos por todo. O sea, siempre las personas eligen por qué estar enojados. A veces no se dan cuenta, claro, pero el hastío, el miedo, el fastidio, la intolerancia se expresan por medio de actitudes clásicas como gritar, como violentar las charlas, las pláticas, las relaciones. A veces el coraje también se demuestra siendo pasivos, nos quedamos quietos, nos quedamos tensos, nos quedamos sin poder decir nada, y casi siempre la gente que se asegura que siempre está enojada pues descalifica con la crítica a los demás, siempre tiene algo negativo para los demás, siempre está recurriendo a el catálogo de cosas malas y negativas que han sucedido, por ejemplo, en el caso de una relación. Cuando es el momento de que empiezan a platicar o a compartir vivencias, pues una de las dos personas, en el caso de la pareja o en el caso de la familia o en cualquier caso, pues una de las personas siempre saca lo malo. Y eso malo se va convirtiendo en subir de tono hasta que llegan los gritos, hasta que llegan las manifestaciones físicas de fruncir el ceño, poner cara de malos amigos,
Luego vienen los problemas digestivos, que es otra situación que uno es la que la sufre, y muy probablemente dificultades para dormir, muy probablemente problemas de circulación, qué sé yo, porque pues los efectos o los síntomas del coraje siempre es, incluso hay médicos que atinadamente les dicen a sus pacientes, evita los enojos, evita los corajes, porque te puede causar esto y esto otro. Y como que pues a mucha gente no le importa, le vale y sigue con su coraje porque suponen que así son. Pero sabes, el primer error que hemos detectado es que la gente crea que así es. No, 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 señoras, señores, no somos corajudos, no somos enojones, no es lo normal estar siempre enojados. Tiene una razón que hay que atender, hay que fijarnos bien en cómo nos manejamos, cómo nos comunicamos, qué deseamos de la gente, de la vida, de nosotros, qué frustración nos produjo tal enojo que va a durar toda la vida, siglos, por decirlo así, en una manera exagerada, pero las razones es que muchas veces son, por supuesto, internas. No nos hace enojar la gente, ¿sabes? Sino que la gente hace o dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, y como reacción, pues nosotros sacamos ese chip o ese archivo o esa nota en donde siempre hay algo que me molesta, hay algo que me enoja. Y hay gente que vive de eso, ¿no? Se impone y controla a los demás, haciéndose los enojados o poniendo cara de fuchi ante cualquier situación. Y pues evidentemente los parámetros que la gente enojona utiliza para medirse, para evaluarse, pues, sabes, yo he platicado con gente enojona y no tienen claro por qué. Lo curioso es que no saben por qué son así y que solamente se prueban a sí mismos, a sí mismas, y una y otra vez caen en lo mismo, siempre los hace enojar lo mismo, las mismas cosas, incluso las mismas personas, y entonces incluso los asuntos no resueltos. Sabes que durante un tiempo manejamos aquí en el programa muchos temas sobre eso, sobre qué provocan los asuntos no resueltos. Bueno, entre muchas entre muchas consecuencias, entre muchas reacciones, es que nos enojamos y no sabemos por qué. Y muchas veces decimos cosas como, ya vas a empezar otra vez con lo mismo. Y cuando decimos eso, no solamente estamos enojados, sino no se ha resuelto el problema, sigue allí y cada vez que lo tocas te va a poner en explosión interior y tú vas a decir, bueno, pues no digas, me enojas y terminan en discusiones. Hay parejas que nunca pueden platicar porque terminan peleando, terminan discutiendo, terminan en desacuerdos y bueno, no tiene caso analizar todas las posibles causas de por qué la gente se enoja, pero yo creo que el asunto es que nunca vamos a compartir exactamente todo lo que pensamos. La gente nunca va a pensar como nosotros pensamos y nunca vamos a controlar, o cuando menos no deberíamos intentar controlar cómo se comporta la gente con nosotros, porque cada quien es distinto. Hace unos días te mencionaba lo que opinan algunos expertos, que eso de ponerse en los zapatos del otro como de una forma empática, bueno, pues no es del todo recomendable, porque pues, los zapatos del otro posiblemente no me vengan, no me queden, o mis zapatos son muy grandes. Cada quien tiene un zapato distinto, por decirlo así, aunque se oiga muy chusco, muy chistoso. Pero esa es la realidad. No todo el tiempo podemos ser empáticos, lo suficientemente eficientes como para ponernos en los zapatos de la otra persona, porque si tú tratas con una persona que siempre está enojada, que siempre tiene coraje, bueno, pues ¿cómo le ayudas? ¿Cómo te pones en su lugar? Tendrá sus motivos. Lo malo es que no sabe cuáles son esos motivos y entonces posiblemente
tienes la idea de que así es la vida, de que así soy yo, y no logramos ajustarnos a ello, y muchas veces las situaciones, las cosas que no podemos controlar, bueno, pues nos hacen sentir demasiado mal, bastante mal, diría yo, y ese es justamente lo que debemos evitar. La ira es como un fuego interno que arde, dicen los expertos, y cito particularmente déjame ver, a la psicóloga Edith Sánchez, que nos habla de que la ira, el coraje, es un elemento capaz de dar calor o de arrasar lo que encuentre a su paso, porque una vez que se nos ha encendido la flama de la ira, es muy difícil que la podamos apagar por nosotros mismos, a menos, claro, que hayamos aprendido el proceso de serenidad y paciencia, cuando decimos cuenta hasta 10 para que se te pase. Bueno, hay formas de enfrentar el coraje, hay formas de entender a veces por qué o qué hay detrás de nuestro permanente y 24/7 coraje que muchas personas tienen. Bueno, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos escribe un comentario. Maida Armenta dice: buenos días a todos y a todas, excelente viernes, el que se enoja pierde. Eso es muy correcto. Y dice el dicho que el que se enoja pierde, dice Maida Armenta. Yo estoy de acuerdo, porque no solamente perdemos, sino nos perdemos en nuestra forma de controlarnos. Debe ser muy feo, ¿eh? No sé qué opines, pero yo creo que depende también de la edad, pero debe ser muy feo estar siempre enojados, ¿no? Maldita sea. Bueno, voy a ir a una pausa, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín. Estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces, aunque no lo identifiquemos de esa manera, pero los asuntos pendientes producen mucha tensión en la gente. La necesidad de resolver o de satisfacer sus propias necesidades. El deseo de estar a solas para pensar en uno, en tratar de arreglarse uno mismo. Bueno, no toda la gente lo hace. Es más, si pudiéramos decirlo de esa manera, aunque no tengo una estadística aquí enfrente, es más la gente que busca con quién reducir o aminorar su coraje cuando platica sus cosas, pero suponen con eso de que hay alguien que les hizo enojar. La verdad es que si fuera el asunto de que hay cosas que no hemos resuelto y que sientes enojo constante, tal vez sea el momento de dedicarte más tiempo a ti. Y eso es justamente lo que buscamos, porque siempre las consecuencias, las sorprendentes consecuencias, dice el psicólogo, bueno, es psicóloga, Virginia Thomas, dice que de repente no nos damos cuenta de que lo que necesitamos es precisamente estar a solas. ¿Qué tiene que ver la necesidad de estar a solas con, digamos, el control o la solución para nuestros momentos de coraje, que pueden ser muchos, pero estamos hablando del coraje crónico,
del que dura siempre, del que nos puede hacer ver o sentir las personas que siempre están enojadas, literalmente. Y entonces yo creo que de alguna forma, cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos medio deprimidos, cuando no tenemos el bienestar que necesitamos, pues entonces, lejos de buscar ayuda, claro, es bueno buscar ayuda, pero seguramente que también se requiere de que analicemos en perspectiva lo que está pasando, por qué somos así, por qué siempre tenemos coraje. Yo recuerdo hace algún tiempo, cuando una persona nos consulta y había un panorama así como este que te platico, siempre estaba enojada, mucho tiempo, todo el tiempo estaba enojada por cualquier cosa. Le molestaba lo que le dijera su esposo, le molestaba lo que dijeran sus hijos, le molestaba su familia, le molestaban en su trabajo, todo le molestaba. Y entonces yo le pregunto algunas cosas que tienen que ver con sus razones personales que ella consideraría tener para estar siempre enojada, y fueron muchas. Entonces el audio de coraje, que es justamente lo que se recomienda para estos casos, el audio de autoestima, el audio de relaciones positivas, el audio de coraje, por ejemplo, van haciendo que la persona vaya teniendo una percepción distinta de la realidad, de su persona, de las personas, de las consecuencias de estar siempre discutiendo, o la necesidad, como era el caso de esta mujer, de siempre tener la razón. Yo recuerdo que cuando utilicé la palabra neurótico, que no es mi especialidad, pues o sea, yo no soy neurocientífico, ni soy psiquiatra, pero cuando utilicé solamente como una estrategia la palabra neurosis, o sea, es muy neurótico estar siempre enojado, le decía yo, queriendo tener siempre la razón, como que se sorprendió muchísimo diciendo algo así como, ¿yo? ¿Neurótica? No, 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 o sea, no se lo puede permitir, no lo soportó, lo cual de alguna manera pues era la estrategia, que se diera cuenta, que se viera a sí misma ante el espejo reflejada como qué es lo que está haciendo. Y entonces lo que está haciendo es que no era en ese momento y durante muchísimo tiempo, no era una persona satisfecha consigo misma, con las cosas, con el resultado de sus decisiones, con la dinámica de su familia, y entonces puede provocar aumento en el coraje, en la agresión, en la agresividad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasa no es que me hagan enojar, es que yo no entiendo por qué me siento de esa manera. Y tomar tiempo para estar a solas, tomar tiempo para analizar todo esto, tomar tiempo para ir a terapia, beneficia no solamente nuestra propia salud mental, queridos amigos, sino la salud de nuestras relaciones, que al mismo tiempo los expertos están convencidos de que tener buenas relaciones con la gente, tener buenas relaciones positivas, ayuda a la salud de uno como persona. Es increíble. O sea, para poder estar bien en nuestro mundo interior, necesitamos también tener bien el mundo exterior y viceversa, porque como es adentro, pues es afuera. Si yo me siento bien, si tengo todo en orden, si tengo todo bien controlado, bueno, pues es muy probable, altísimamente probable que así sea con el mundo. Y entonces, para algunas personas, el estar a solas, el poder analizar sus puntos de vista, no es un lujo, sino es más bien una necesidad para una vida feliz y equilibrada, nos dice la doctora psicóloga Virginia Thomas. Y entonces, si te suena familiar eso de que muchas veces preferimos estar a solas, es curioso, pero algunas personas buscan compañía para no sentirse tan mal, para no sentirse tan solas. Pero, ¿sabes? Vamos a suponer que lo correcto sea, al contrario, buscar la soledad, buscar estar a solas para reflexionar, que se sienta como lo que voy a decidir, lo voy a decidir por mí mismo, por mí misma,
y es más bien como una necesidad, no es como una obligación, no es algo que tú tienes que hacer, sino es algo que debes hacer. Porque pasar a tiempo a solas, dice la doctora Thomas, significa tiempo para pensar, para ordenar las emociones, para poner en orden nuestra vida interior, nuestra vida personal, centrarnos en cada día en lo que nos hace sentir estresados, reflexionar y analizar qué es lo que queremos, y que de alguna manera el estar a solas, bueno, pues nos ofrece la ventaja, la gran ventaja de que no vamos a tener interrupciones, que es un poco como la terapia, ¿sabes? En la terapia evidentemente hay dos personas, el terapeuta y el paciente, o la persona que atiende, para que haya una comunicación íntima, una comunicación en donde el coach o el terapeuta te va a guiar hacia el camino o hacia el lugar en donde es mejor estar que el lugar del momento y el lugar en donde estás. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué realmente la gente se siente incapaz de superar el enojo y entonces termina, como muchas personas, terminan siempre 24/7 enojados? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, dice Alma Torres: buenos días, señor Marín, excelente tema. Lili Real dice: buenos días, es un placer escucharle, señor Marín. Lili, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta versión en vivo. Vamos a ir a una pausa, si me permites, y cómo está aquí la cosa, pero muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, te recuerdo que puedes escribirnos a través de Messenger, puedes también participar en el chat en vivo, en esta versión en vivo, compartir la versión en vivo, darnos tu like, y al mismo tiempo, bueno, pues puedes escribirnos en privado, en inbox, en un mensaje privado, para solicitar información sobre la promoción 3x2, para solicitar citas para consultas presenciales o en línea, y para pedir cualquier información. También puedes escribirnos a radioterapia95@hotmail.com. Bien, pues dicho lo anterior, yo soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que el mayor problema, digámoslo de esa manera, es cuando la ira o el coraje, el enfado va creciendo dependiendo de ciertas situaciones. O sea, si tú pudieras analizar qué es lo que más me hace enojar, lo que me dicen, quién me lo dice, cómo me lo dice, en qué lugar me lo dice, por qué me lo dice, para qué me lo dice, con quién quiere quedar bien esa persona que me dice lo que no me gusta y lo que me hace enojar de alguna manera. Fíjate que son aspectos, son puntos, digámoslo así, que vale la pena analizar, porque muchas veces, pues simple y sencillamente creemos que la gente a propósito o adrede, decimos muchas veces, nos hace enojar. Pero yo estoy seguro que lo que realmente nos hace enojar no es lo que nos dicen. Una vez me decía una persona: es que no me gusta el tonito. Bueno, sabes, el tonito
o el tono de voz o la forma en que lo decimos muchas veces enciende a una persona y entonces termina enojado. Y hay personas que siempre están enojadas porque en el ambiente en el que viven no les gusta, no les satisface y no se dan cuenta. O sea, quieren obligar a toda la gente a que cambie, a que hagan lo que uno dice, a controlarlo todo. Y como no podemos controlar a todos y todo el tiempo, bueno, pues entonces la consecuencia es, me da coraje. Y entonces, probablemente las personas solteras, las personas que viven solas, podrían saber que se puede resolver su problema de lo que se conoce en inglés como loneliness. No es lo mismo loneliness, que sería soledad. La loneliness es estar a solas, estar solo. Y entonces muchas veces las personas que están a solas o que están solos reservan algo del tiempo para su soledad, que es, ¿cómo llamarle? Pues es una soledad necesaria, provocada, buscada, aceptada, porque para mucha gente soltera, para mucha gente que vive sola, bueno, pues les es muy bueno, les es muy grato, les es muy placentero tener tiempo y espacio para ellos, para estar solos, para estar a solas, para tener libertad. Y es por eso que muchos jóvenes dicen, ya piensan, realmente la piensan dos veces eso de casarse o de irse a vivir en pareja, porque lo que más defienden, lo que más anhelan, lo que más atesoran, pues es su soledad y su libertad. Y entonces, por el contrario, quienes tienen una relación tienden a dedicar demasiado de su tiempo a estar con su pareja, a compartir, y esto provoca muchas veces sentimientos de ira, sentimientos de agresión, sentimientos de inconformidad, porque hay personas que, por muy extraño que nos pueda parecer, no están enojados por lo que sea, o no están enojados con su pareja, más bien están enojados por vivir en pareja, por tener que dar parte de su libertad y su tiempo a solas y compartirlo con alguien. Mucha gente no lo soporta. Claro, el común denominador es que siempre tengamos, por supuesto, la disposición para estar disponibles para la pareja, disponibles para la familia, porque pues se necesita serenidad y paciencia, como dice el dicho. Pero también hay ocasiones en que, aunque pueda parecer desconcertante, no son todo el tiempo las relaciones fuente de una vida feliz. Cuando yo he platicado con personas que siempre están enojadas, vamos analizando, expurgando por ahí qué puede estar pasando. No se debe solamente a traumas del pasado, no se refiere solamente a que te hacen enojar, sino más bien se debe muchas veces, queridos amigos, a su situación de vida, a su estilo de vida. Si una persona, por decirlo claramente, se siente aprisionada en su relación, en su casa, en su hogar, en su familia, y no haya cómo salir, no sabe cómo, no entiende por qué se siente de esa manera, y entonces el reflejo más natural, dicen los expertos, es sentirse enojado, sentirse enfadado, sentir coraje. Y entonces, hasta cierto punto, tendríamos que admitir entonces, que por cierto no es propaganda en contra, ni mucho menos, hay que admitir que las investigaciones muestran que el tiempo en soledad también es muy importante para el bienestar de los demás. Entonces, si fuera el caso de que te sientes frustrado, frustrada porque no entiendes, no comprendes, no sabes cómo decir que lo que realmente te molesta y te mantiene todo el tiempo con coraje es la forma en que vives o con quién vives, bueno, entonces hay que hacer algo muy inteligente. Hay que también diseñar una parte
para nosotros. O sea, el hecho de tener una pareja no querría decir, en términos de salud mental, que tengamos que compartir 24/7 nuestra vida y nuestras cosas con esa persona. Ahora los tiempos han cambiado, queridísimos amigos, y entonces cuando uno pasa por un terreno que se llama loneliness, quiere decir que necesito estar solo, significa que posiblemente esa situación no es la adecuada o esa proporción no es la adecuada, y entonces imagínate que podamos decir, ok, ¿cuántas horas al día estás con tu familia? No, pues 18. Ok. ¿Y contigo? No, pues ni una. O tal vez 1 o 2 horas. ¿Quién sabe? Uno tendrá que hacer un análisis. Tendrá que hacer justa y honradamente la distribución de su tiempo personal para que ese coraje vaya disminuyendo. Hemos tenido casos de éxito, ¿sabes? Déjame decírtelo así rápidamente. Personas que nos consultan y que tienen este problema, por supuesto que lo han superado, han entendido que no es necesario, no es vital, porque cada quien depende de lo que entregue de su tiempo a su vida familiar o a su vida de trabajo, sino que entienden, razonan, como que llegan a la conclusión de que después de todo no es tan importante desvivirse todo el tiempo por los demás, porque todo depende de lo que nos produzca. Si entregar tu tiempo y tus esfuerzos y tus recursos mentales y económicos, si eso te produce enojo, entonces analízalo. A lo mejor le tienes que bajar, a lo mejor tienes que cambiar tu percepción, a lo mejor tienes que cambiar tu actitud. Como ves, no es la gente que te hace enojar el único motivo que tienes para estar enojado, sino cómo te sientes allí donde estás. Eso es importante. Bien, queridos amigos, entonces esto quiere decir que tenemos que ir a una brevísima pausa. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, la agresión, por supuesto, el enojo, por supuesto, no es la respuesta, no es lo normal, insisto en ello. No deberíamos hacer del enojo el instrumento o el arma más poderosa para atacar a los demás, porque si siempre te haces el enojado o la enojada, si siempre actúas como que no te agrada nada, pues entonces en un término relacional como que intimidas a la gente, sobre todo a los más pequeños, porque me decía una vez un chavo que lo consideré como algo muy importante, muy sensible, cuando me decía: mi mamá siempre está enojada, y lloraba diciéndomelo. Y bueno, pues cómo entender ese sentimiento en donde este muchacho, pues por decirlo así, déjame inventar, no podía hablar con ella porque siempre se enojaba. No podía platicarle sus cosas porque siempre lo criticaba y siempre terminaba enojada. No podía platicarle de sus amigos porque siempre los criticaba. Entonces fue creciendo este chavo con la idea de que no es correcto, no se sentía bien, no se sentía valioso. O sea,
el sentimiento más profundo que le producía el enojo de mamá constantemente es que él no se sentía a la altura de las circunstancias, sentía que sus cosas no valían la pena, porque siempre la respuesta era no, 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 estás mal, no lo hagas, hazme caso. Y entonces las personas que buscan, y todos buscamos por supuesto, algún tipo de bienestar emocional, salud emocional, bueno, hay que pensar, como lo hemos recomendado a muchas personas, que el buscar estar a solas de vez en cuando resulta muy importante. Creo que es un factor principal para poder entender que, por ejemplo, este muchacho felizmente entendió, alcanzó a comprender y a razonar que el carácter de su mamá era problema de ella, no era problema de él. Claro, es muy difícil entender esto así de entrada, ¿no? Porque pues no es enchilame otra, hay que saber cuáles son las relaciones que privan entre un hijo y una mamá, o los hijos y los padres, porque siempre cada quien tiene una forma, un estilo, una razón de ser como son. Si un papá o unas personas formaron una familia y de origen familiar pues vienen de familias muy violentas, muy tóxicas, muy enojonas, muy criticonas, bueno, pues lo más probable es que ellos sigan con el mismo patrón, es muy probable. Pero entonces otros factores pueden incluir, por ejemplo, el hecho de que la gente nos provoque. O sea, sí es cierto que el enojo también surge de la provocación, de el criticarnos de una manera muy despiadada, y entonces hay gente muy oscura, hay gente muy narcisista, hay gente muy neurótica, hay gente que solamente busca cómo hacernos daño. Y si bien es cierto, yo insisto, en que el enojo, el coraje, la ira por la que esté pasando alguien es un problema suyo, es un problema de cada quien, lo importante es no permitir, o permitir lo menos posible, si fuera el caso, de que nos afecten las conductas y las agresiones de los demás cuando están enojados. Ahora, estos hallazgos, como dice la doctora Virginia Thomas, son muy valiosos. O sea, este descubrimiento de cuando la gente que siempre está enojada es porque no está cómoda en donde está, entonces esto nos sirve para validar aquello que nosotros no podemos identificar, que muchas veces nos produce la soledad no estando solos. Se le llama a loneliness, que quiere decir que nos sentimos solos sin estar solos. Y entonces yo creo que es importante y muy beneficioso tomarnos el tiempo de soledad que necesitamos por nuestro propio bien y por la salud de nuestras relaciones, porque, ¿sabes? De repente no nos damos cuenta de que el enojo muchas veces no es más que una emoción que se caracteriza por ser una respuesta natural. En términos normales, es una respuesta natural a situaciones que se consideran malas o que contrarían a alguien, a una persona, a ti mismo, a ti misma, y que de alguna manera lo consideras como injusto. Y vamos a ver este asunto de por qué muchas veces no podemos de alguna manera controlar el enojo, porque puede ser causado por sucesos externos, por sucesos internos, o incluso por estilos de vida, como te decía, y he tratado de explicar cómo no solamente son factores internos los que nos hacen sentir coraje, sino todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, en el entorno familiar, en el entorno conyugal, en el entorno laboral, en el entorno escolar, en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que el enojo puede ser causado tanto por fuera como por dentro, pero uno puede enojarse con una persona específica
o por algo que ha ocurrido, o simplemente yo creo que en este caso el asunto que estamos platicando es que uno se siente enojado por la forma en que se siente estando donde está. ¿Es esto normal? ¿Es esto correcto que sin saberlo, sin darnos cuenta, sin tener bien claro y bien objetivo el por qué estamos enojados? O sea, a mí me ha tocado muchísimas veces estar frente a una persona a la que no le puedes preguntar de entrada que si, ¿por qué está enojado? Porque te va a mentar la progenitora. No, más bien, si el diagnóstico es ira, enojo, permanente, molestia, incomodidad, incompatibilidad de caracteres o irritabilidad excesiva, entonces pues se nota, es obvio, o sea, ni siquiera le tienes que preguntar a una persona si está enojada porque posiblemente te tire con lo que encuentre. Pero si tú sabes que una de las características más típicas de ciertas personas es estar siempre irritados, siempre molestos, siempre buscando la manera de contradecirte y contrariarte, es muy probable que tú mismo, tú misma seas el motivo del enojo de esa persona. Vamos a analizarlo porque también resulta muy, muy interesante. Bien, pues entonces dicho lo anterior, queridísimos amigos, nos escribe un comentario Yael Contreras. Dice, excelente tema, señor Marín. Gracias, Yael, gracias por escribirnos, gracias por tus comentarios. Voy a una pausa y regreso. Soy Gilberto Marín. No te vayas, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, la forma más natural, si pudiéramos decirlo de esa manera, de expresar el enojo, de decir que realmente estamos enojados, es utilizando o actuando de manera agresiva. La gente a veces se enoja y es capaz de controlar sus emociones, no exteriorizarlas, y entonces una forma de expresar enojo es la indiferencia, el silencio, el no responder ante los cuestionamientos de los demás. Y entonces esto resulta ser una respuesta natural que se adapta muy bien al tipo de amenaza que viene. O sea, tú sabes con quién, bueno, deberíamos de saber con quién quemar los cartuchos, cuándo meterse en un conflicto que realmente vale la pena, o qué sentimientos nos inspira el estar enojados, intensos, con frecuencia muy agresivos, muy negativos, muy seguido, y conductas que nos permiten defendernos a veces de una manera muy grosera, bueno, dependiendo de cada quien, porque nos sentimos atacados, porque nos sentimos que alguien ha entrado en nuestro territorio y se ha metido en lugares que no le pertenecen, porque de alguna manera pues las personas utilizan un montón de procesos conscientes o inconscientes para agredirnos, pero también lo mismo sucede con las personas que consciente o inconscientemente lidian con sus sentimientos de enojo porque saben cómo manejarlos. ¿Cómo manejar los sentimientos de enojo? Fíjate que
el objetivo del manejo de la ira, cuando tú tienes una idea de que en realidad tu problema es el coraje, es el enojo, que si me permites comentarte así muy brevemente, nuestro audio de coraje incluye dentro de las afirmaciones que están ocultas debajo de la música, afirmaciones como lo que los autores de esta tecnología llaman la trilogía del perdón. Es cuando de alguna manera hay afirmaciones que dicen algo así como yo me perdono, yo perdono, yo soy perdonado. Entonces esta trilogía que dice, bueno, inconscientemente o dirigidas precisamente a nuestra mente subconsciente, están las afirmaciones correctas que nos van indicando el camino hacia por qué debemos, no nos preguntamos por qué, porque no es algo racional, pero sí vamos sintiendo, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos percibiendo que después de todo ya no vale la pena estar enojados por todo. Y entonces no sé si haya pruebas psicológicas para medir el enojómetro. No sé si se pueda medir el enojo, porque la mejor forma de saberlo es qué tan intenso es ese enojo, qué produjo ese enojo, quién produjo ese enojo, para qué produjo ese enojo, en qué momento, en qué lugar, en qué sitio, el tono de voz, los ademanes, el lenguaje corporal, en fin. Son muchas cosas que se sienten de manera muy íntima cuando lo que nos enoja no sabemos cómo controlarlo. Y finalmente, cuando vemos que otras personas se enojan, unas personas se enojan más que otras, que a mí me da coraje algo y a ti no, y viceversa, bueno, es que muchas personas se enojan con mayor facilidad porque su umbral de control o de aguante, por decirlo así, pues es mayor, es mejor, es más sano, diríamos de esa forma, y entonces de alguna manera podemos decir con toda honestidad que a veces las actitudes de los demás pues nos enferman literalmente, nos amargan, nos contrarían, nos hacen explotar, y entre más cortita sea la mecha, bueno, pues por eso es que hay gente que se enoja más rápido que otros. Todo depende del umbral, de la capacidad de soporte, de la capacidad de aguante, de la capacidad de manejo de las situaciones que pueden provocar ciertos sentimientos de ira. Las personas que se enojan con facilidad, dicen los expertos, por lo general tienen lo que los psicólogos denominan baja tolerancia a la frustración. O sea, tienen una mecha corta, pues por decirlo así, que significa que o que estas personas sienten que no deberían estar sujetos a la frustración, no la soportan, tienen menos tolerancia a la irritación o a los inconvenientes, porque puede ser que se estén planteando que no es justo, no es correcto, no merecen que la gente los trate así. Y fíjate cómo se enojan muy fácilmente porque las agresiones o las críticas o las situaciones les parecen mucho más graves porque se trata de ellos. ¿Cómo me vas a decir eso a mí? ¿Cómo crees que te voy a soportar esto y el otro? Todo depende del tamaño del ego de cada quien también, porque cuando no somos capaces de tomar las cosas con calma, que esto es muy seguido, esto es bastante seguido, diría yo, y entonces de alguna manera se enfurecen, sobre todo cuando la situación parece de alguna manera injusta, cuando la situación parece como que no es para mí, yo no voy a tolerar eso, no entiendes que a mí no me gusta, y viajamos por la vida como eso, ¿no?
con la banderita de que a mí no me gusta, ya sabes que a mí no me gusta, ya sabes que no me gusta que me lo hagan. Ah, bueno, pues si no te gusta que te lo hagan, pues entonces hay terrenos que están vendiendo en la luna por si te interesa. Entonces, yo creo que cuando le damos muchísima importancia a lo que sucede, o sea, yo entiendo que un ambiente hogareño, un ambiente doméstico en donde uno se siente asfixiado por el ambiente, por la situación, por las personas, y eso los mantiene todo el tiempo enojados, pues entonces pues es como la olla presto, hay que bajarle presión, hay que entender qué es lo que está pasando, tratar de enmendar la relación que tienes con los demás, porque si bien es cierto, si tú decides estar allí y quieres tener buenas relaciones, tienes que hacer algo para lograrlo. Pero si estás allí y quieres tener buenas relaciones y no estás dispuesto a hacer nada para lograrlo, pues entonces, goodbye so long. Hasta la vista, baby. Aquí se rompió una taza y así ya sabes, ¿no? Bueno, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escribe Jenny Smith, dice, buenos días, compartido el mensaje, gracias por compartir. Bien, pues muchas gracias por compartir. Ojalá que compartan este programa, ya sea en vivo, ya sea grabado. Al rato vamos a subir este programa a YouTube para que nos acompañes, te suscribas, nos des like, nos hagas crecer, nos permitas monetizar, como se dice. Aunque pues, estamos muy lejos, apenas estamos en poquito menos de 5,000 seguidores. Yo quisiera acostarme un día a dormir y al día siguiente levantarme y ya tener 10,000. Y al día siguiente 20,000. Y al día siguiente 30,000. Y así, ¿no? Háganme realidad el sueño. Bueno, hay que compartir para que esto sea muy creciente. Gracias, queridos amigos. Ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver el próximo viernes. Perdón, ¿qué dijo? El próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín y por lo pronto les pido un gran favor. Sean inmensamente felices. Por favor, si se puede. Si tu mente está cerrada al amor, así verás el mundo. Esa es tu percepción. Aunque quiera darte más, el universo está obligado a respetar tus límites y no podrá entrar si estás cerrado. Las murallas son significados en tu realidad. Algo nuevo, los significados se derrumbarán, la energía se acomoda.